Pues bienvenidos, es viernes 26 de agosto de 2022 y hoy tenemos un programa sobre Rusia. Es el segundo que hacemos en este canal, creo. Resulta que hace unos días, el 20 de agosto, mataron a la hija de Dugin, que para que veáis el conocimiento que tengo yo sobre el tema, pues me enteré que Dugin tenía una hija cuando salió en la noticia de que habían matado a la hija de Dugin. Es decir, yo de este tema no controlo absolutamente nada, pero nada de nada. Entonces, como yo pues no controlo del tema, qué mejor que traer a alguien que sí controla del tema, como es Enrique Mm. Refollo, que ya es veterano del canal, y vamos a ver quién es Dugin, de dónde sale, en qué trabaja, si tiene relación con Putin, si no, los libros que ha escrito, cuál es la cuarta teoría política. Vamos a intentar ver todo esto un poco de manera bastante sintetizada. Y bueno, yo, Enrique, en este tema no sé nada, tú eres el que controlas, así que por favor, ilústranos quién es Dugin y qué importancia tiene en relación a Putin. Bueno, sí, de lo que más se habla de él es que si es el mentor de Putin, es el maestro Shaolin de Putin, el susurrador de Putin, bueno, en fin. eh, Eso también le gusta mucho a la prensa occidental, porque si no, ¿de dónde van a sacar un malo malvado? Esto es el mismo esquema que en las películas. En las películas en las películas de ahora, en las películas woke, el malo de la película, además de malo, es tonto y da vergüenza. De modo que no genera como una sensación de peligro, si es que sabes que el malo es tonto y va a perder. Pero en las películas de antes, y esto también va por la manipulación, el malo es malo, más fuerte, más brutal y en definitiva que de un solo golpe puede acabar con el protagonista de la película. Por seguir con el ejemplo peliculero, Darth Vader era superior a cualquier otro Jedi, se supone, pero al final lo acaban ganando, el poder del amor, cosas así. Pero la cosa es que ese malo era súper malo. Entonces, en los medios de comunicación necesitan crear esa imagen del supermalo, del Darth Dookie, que está con el otro Lord Sid, que es Lord Putin, y que tienen que dar esa imagen a Occidente de que de verdad hay unos malos muy malvados, y además míralo con la barba, es que ya es, dice, le vieron la foto con Rasputin y dicen, bueno, pues ya está, es tradición rusa, todos los zares rusos tienen a un señor barbudo que dice consejos y demás, y a partir de ahí se montaron toda esa película que en Rusia todo el mundo sabe que Dugin es interesante, pero no es el más influyente del círculo de Putin. Es alguien que ha influido sobre todo en el ámbito militar desde su obra de 1997, Fundamentos de la Geopolítica, que luego en la década del 2000 tendría la actualización con la obra Geopolítica, que está traducida al español en dos obras, la de Geopolítica del mundo multipolar y Teoría del mundo multipolar. La otra parte de la obra, que es sobre la contrahegemonía, está directamente en línea en la página de geopolítica.ru, geopolítica con K. Y bueno, pues sí, es alguien que desde fuera, desde Occidente, lo ponen como ese Rasputin, el cerebro de Putin, el que le da todos los consejos, etcétera, etcétera, porque necesitan construir la imagen de que efectivamente hay un malo malvado y tienen que manipular como sea, y eso lo he visto de una forma, bueno, intento tomármelo a broma porque viniendo de los medios de manipulación masiva, pues no es para menos, pero en fin, son manipulaciones constantes, copieteos de unos medios a otros que al final no tienen ni la menor idea de lo que están diciendo ni lo han comprobado y es tan fácil como buscarlo en internet. Pero bueno, más allá de eso, desde luego que la influencia de Putin, de Dugin en Putin, no es tanto como la ponen, no son colegas que van a cenar todos los días y le dicen, oye, ¿qué has pensado esta semana? Cuéntame, ¿a quién invadimos? Que esa es la imagen que quieren transmitir, pero porque necesitan que la sociedad peliculera de Occidente se crea efectivamente que aquí tenemos la fuerza, los Jedi, el Senado, y del otro lado están los señores Sith, el lado oscuro, y que tenemos ahí a la pareja perfecta, al Lord Palpatine, a Lord Putin, y tenemos aquí al Darth Vader, al Darth Dugin, y estamos en esa batalla entre la luz y la oscuridad y todas estas chorradas que bueno, parece que son chorradas, pero no olvidemos también en la campaña.
de mayo de 2021 en Madrid, cuando desde Podemos algunas de sus propagandistas decían que ellas eran la luz, la verdad, y que estaban luchando contra la oscuridad y todo eso. O sea, el mismo relato de mierda de la luz contra la oscuridad, el lado bueno contra el lado malo, pero más allá de esa propaganda no lo tenemos que tomar en serio de ningún modo. Por otro lado, pues bueno, la influencia de Dugin desde luego ha sido palpable en los últimos 22-25 años. ¿Por qué? Porque es alguien que habla idiomas. A diferencia de lo que otros personajes casi sectarios de ciertos grupos filosóficos en España, pues el caso de Dugin es paradigmático porque al hablar idiomas, al viajar, ha tenido la capacidad de conocer otros entornos, otras realidades, y también de que sus libros acaben siendo traducidos a otros idiomas, con lo cual su impacto crece en el exterior de forma orgánica, porque él no es el que busca que le traduzcan libros, sino es que hay gente que empieza a leer sus obras y dice, bueno, pues vamos a traer ese conocimiento a España porque es una perspectiva muy desarrollada y muy diferente que no hay en España, y es una forma también de entender la historia rusa, el pensamiento ruso, por un autor que, bueno, cuando ha venido a España, por ejemplo, en 2013 y 2018, ha hecho las conferencias en español, un español muy italianizado, porque también habla italiano, pero que también es normal que se le junten palabras de un idioma con otro. A cualquiera viniendo desde fuera se le podrían juntar, pero más allá de eso, es alguien que habla idiomas, es alguien que cuando fue a la Universidad de Shanghái en 2018, fue para un mes y a los 15 días ya estaba intentando dar las conferencias en chino. Es decir, es alguien que tiene una capacidad intelectual descomunal y también se puede ver en su cantidad de obras, porque si mal no recuerdo rondan unas 40 o 50 obras y la mitad de ellas son parte del estudio sobre la anomagía o guerras de la mente. Pero eso lo dejamos para el partido de vuelta, porque esos son temas filosóficos que aquí mejor lo dejamos, porque si nos ponemos a introducir por la parte de filosofía, la audiencia va a ser 0 o va a ser 3. Tú, yo y alguien que es muy sufridor y que quiere sufrir con nosotros, pero el tema de la filosofía lo dejamos aparte. De nomagía, eso sí, dejaremos enlace de los 2 libros que tenemos publicados en España, especialmente el de la anomagía y la lucha triádica entre Apolo, Dionisio y Cibeles, que es el libro básico de la anomagía. Luego tiene un pequeño libro introductorio, que es la geopolítica del espíritu, introducción a la anomagía, que es, digamos que en el orden cronológico de la colección, tiene su parte de filosofía, su parte de geopolítica y termina dando esa introducción a la anomagía. Pero bueno, también sobre el eurasianismo, sobre la geopolítica y sobre el multipolarismo, creo que es los temas en los que debemos centrarnos más, porque son los más accesibles, los más fáciles de entender y también los más útiles a simple vista. En primer lugar, la cuestión de la geopolítica es esencial porque, bueno, todo el mundo, y seguro que lo habrás notado, todo el mundo se pone a hablar de geopolítica. Todo es geopolítica de algo. Pero ¿qué es realmente la geopolítica? Esa es la cuestión. Y las bases de su obra, que están precisamente en el de Geopolítica del Espíritu, nos dan 3 autores básicos para entender la geopolítica. El primero de ellos es Ratzel, y el segundo de ellos es Mackinder, y el tercero es Helen. Es decir, un inglés, un sueco y un alemán. ¿Por qué esto es tan importante? Ratzel lo intentan mostrar, bueno, de hecho lo muestran en casi todos los estudios sobre la geopolítica como el padre de la geopolítica antes de la geopolítica, por así decirlo. Es decir, es alguien que trató sobre todo la cuestión del sentido espacial, de darse cuenta de que un país, un pueblo que está asentado en un territorio concreto, tiene al final un sentido concreto de ese espacio que no tienen otros que habitan en otro tipo de espacios. También Ratzel hablaba mucho, y de hecho fue uno de los principales promotores de la potencia naval alemana.
es decir, estamos hablando de finales del siglo XIX. Y sus teorías era que si Alemania quería ser un país próspero, debía tener una marina mercante y de guerra apropiada para esa labor. También es el contexto del Segundo Imperio Alemán, el imperio colonial en África, en Oceanía, etc. Y bueno, sin una marina pues era imposible. También es el contexto de otros autores como Alfred Mahan, desde el lado de Estados Unidos, abiertamente talasocrático, luego diremos qué es eso, la potencia del mar. En el caso de Mahan, lo centraba en que todo el desarrollo de los países, toda la prosperidad se basaba en la proyección marítima y en el control del mar, es decir, potencia del mar. Pero Ratzel lo veía como un equilibrio centrado en la tierra con esa pata tan importante en el ámbito del mar. El otro, Mackinder es un inglés y no es cualquier inglés. También fue miembro del Parlamento británico y también fue diplomático en la época de finales de la Primera Guerra Mundial, destinado a Europa del Este. Es decir, él no fue destinado ahí por casualidad, sino que su conferencia de 1904, el pivote geográfico de la historia, es fundamental, es un elemento clave que aparece citada en muchísimas obras de geopolítica, porque ahí asienta esas luchas entre el poder de la tierra y el poder del mar. Es decir, un poder de la tierra basado en el corazón de la tierra, el Heerland. ¿Y qué es el Heerland? Es aproximadamente la zona en torno a los Urales, es decir, la zona que hoy ocuparía Rusia aproximadamente. Y como Rusia ocupa esa posición, siempre que la ocupe va a seguir comportándose como se han comportado todos aquellos que han ocupado en la historia ese territorio. Mackinder se refiere, por ejemplo, a la invasión mongola. En su momento ocupaban el corazón de la tierra y tenían el comportamiento de esa potencia de nómadas veloces que asaltaban todo el mundo, en concreto, o sea, todo el mundo circundante, en concreto Europa. Y Europa siempre se había estado defendiendo de esa barbarie que llegaba de las estepas del corazón de la tierra. Lo que tenía que hacer la civilización europea, Reino Unido, el Imperio Británico, era ponerle freno al corazón de la tierra. ¿En dónde? En Europa Central. Y si se controla Europa Central, se controla el corazón de la tierra. Y si controlas el corazón de la tierra, controlas la isla mundial, es decir, Europa, Asia y África. Esa teoría es algo fundamental, es algo básico para todo el sistema de geopolítica desde el punto de vista del mar, de la potencia de la tierra, es decir, el acoso al corazón de la tierra, a Rusia, que es básicamente el país que ocupa ese espacio. Y por el otro lado, Helen ya es, digamos, el creador, el fundador del concepto de geopolítica, junto con diferentes otros conceptos que en otro caso podríamos tratar, pero para resumirlo, la geopolítica la trata como la ciencia de los estados entendidos como seres vivos. De hecho, hay una obra suya que es la que da forma a todo esto, de 1916, y se titula El Estado como forma de vida. Y lo que entienden es que un Estado tiene que crecer. Él toma las ideas de Ratzel también, en el sentido de que si tú no te expandes y otros se expanden, al final tú serás el pez que se va a comer otro. Por eso la idea de crear, de expandirse, de crecer, como literalmente como una persona que nace, crece, tiene que esforzarse en ese desarrollo, porque si no se esfuerza, otros vendrán y le quitarán de en medio, porque también es una comprensión de que si tú no te comes a otro, vas a ser tú el que se lo coma. Y a partir de estos tres elementos fundamentales aparece todo lo demás posterior. Bueno, también Ratzel expone un concepto que luego es más conocido por otros autores, bueno, y ni siquiera por autores de la geopolítica, el concepto de Lebensraum, de espacio vital. Eso es un concepto que aparece en Ratzel desde ese punto de vista, de que si un país, si un Estado no crece lo suficiente como para tener ese espacio vital, al final va a ser devorado, arrollado por otros. Haushofer en la década del 30 retomaría ese concepto para la revista de geopolítica de la Alemania de Hitler,
y luego ese concepto sería muy rimbombante y por eso precisamente en la década del 40 y 50 la geopolítica estuvo muy proscrita desde ese punto de vista, de que la consideraban una ciencia nazi, de que mira todo lo que habían hecho Haushofer y compañía, el Tercer Reich, etcétera, etcétera, con todos estos conceptos donde el Lebensraum era un concepto central. Y es un tema muy irónico, ¿no? Porque como muchas otras cosas que luego comentaremos, algunos acusan a la geopolítica de ser una ciencia nazi y otros de lo contrario, como con Dugin. Algunos lo consideran que es racista y otros que es antirracista. En fin, cosas de estas de la vida. Sobre Ratchet, la verdad que lo has dicho, a mí me sonaba de algo. Y es que vamos a aprovechar, la publicidad viene después, pero es que viene al cuento, ¿no? Regalamos un primavera con cada like, amigos, así que tenemos en el primer número un colaborador que hizo un artículo, Espacio y Dominio, teorías en la época de la pre-geopolítica, y pone las teorías de Paul Vidal de la Blasch y Frederick Ratchet. Aquí explicado muy sencillamente, muy poquitas páginas, está muy bien. Primavera número 1 y también el último que hemos sacado, que es el 8, que también te leeremos próximamente, te leeremos para volver a escribir en primavera. Esto que has estado mencionando de la isla, de los 3 continentes y demás, ¿cómo o qué relación tiene o cómo se pueden tener respecto a la cuarta teoría política? ¿Y es la cuarta teoría política un expansionismo ruso sobre otros eslavos? ¿Pretende la paz entre potencias? Como tú has dicho, el expansionismo ¿será el expansionismo ruso para seguir viviendo? ¿O cómo va esto? ¿Qué es la cuarta teoría política? En este caso son temas distintos, es decir, el análisis geopolítico es una cosa, es un área, es una ciencia que explica y tiene su metodología propia. En el caso de la cuarta teoría política va unida a la idea del multipolarismo. Y el eurasianismo también es una base rusa, por supuesto, de esa visión del eurasianismo. En primer lugar, lo que hay que entender sobre el multipolarismo es que para Dugin tenemos, digamos, el mundo en 3 fases en la historia reciente. La caída de la bipolaridad del mundo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que termina en 1991 con el ascenso absoluto de Estados Unidos como hiperpotencia mundial, ese mundo unipolar del que tanto se habla, que ahora está en entredicho en este 2022 y se habla cada vez más de ese mundo multipolar. ¿Pero qué es ese mundo multipolar? Hay que encajarlo con el concepto de hegemonía y contrahegemonía. Es decir, Estados Unidos, en esta época unipolar desde el 91, se ha dedicado a ejercer como potencia hegemónica, es decir, como país sin rival alguno. Un país que lo que decida imponer, se impone, porque no hay otro país en el mundo que tenga capacidad de contrahegemonía efectiva. El mundo multipolar lo que busca es que precisamente lo primero sea la lucha contrahegemónica para derribar la unipolaridad de Estados Unidos, a la par que se hace una contrahegemonía al futuro, es decir, que no haya otro país que surja como esa nueva hegemonía y sea un mundo unipolar, en vez de Estados Unidos, sea de otro, sea de Rusia incluso, o de China, o de la India, o de Europa, o de cualquier otro país. Esto está dentro de sus obras, bueno, dentro del libro de la teoría del mundo multipolar, que está disponible en Ediciones Fides. También tiene una parte en el libro Geopolítica del mundo multipolar. Es decir, que esa comprensión del mundo se basa en, primero, la caída de Estados Unidos como potencia hegemónica en el mundo, el fin del unipolarismo, el fin de esas imposiciones unilaterales estadounidenses y la creación de otro mundo distinto, basado en polos, en grandes espacios, que tengan esa capacidad primero de derribar la hegemonía y luego de desarrollar su propio mundo interior, y ahí es donde entra en juego la cuarta teoría política, pero no es una teoría desarrollada, concreta y exhaustiva, porque el propio Dugin lo dice, igual que en el multipolarismo. Él ofrece unas bases generales, pero luego las cuestiones interiores dependen de cada uno de los pueblos que lo conforman. Es decir, no puede... y es teóricamente correcto, no se puede luchar contra una hegemonía, no se puede ser contrahegemónico a la vez que estás imponiendo un pensamiento para todos los demás, sino un recubrimiento externo que permita la existencia de todos,
sin molestarse, sin entorpecerse, sin atacarse, y luego ya cada uno internamente debe encontrar su Dasein, su ser existencial, su ser puro. Eso también nos lleva a la cuestión de etnosociología, que es también para otro día, para el partido de vuelta en otro momento, porque son, digamos, temas ya más concretos. Se puede hablar, en su caso, ya que lo has mencionado, el eurasianismo, porque se puede ver el eurasianismo en Rusia como el hispanismo en España. Es decir, Rusia o España no son tanto un país europeo, sino que son algo más. España también es un país americano, con toda la hispanidad en América, y Rusia es un país asiático, con toda su presencia en Asia. Esto no significa, en el caso de Rusia y el eurasianismo, los eurasianistas clásicos de la década de 1920 y 30 lo indican. No es que Rusia sea Europa o sea Asia, sino que es un tercer elemento que tiene partes de Europa y partes de Asia, y que de ese crisol surge Rusia, la Rusia moderna, y que es algo más que un país, es una civilización, es la civilización euroasiática. Eso es lo que en el caso de España sería el hispanismo, es decir, sí, es España, pero España como tal, a partir de 1492 sí tiene una expansión, y en ese momento esa España anterior se transforma por una España nueva, la España en América, con todo lo que significa de aportes hacia allá y de vuelta hacia acá. Y a partir de ahí, la España de antes, la España previa a 1492, deja de existir para transformarse en una nueva, también con todo lo que se pueda ver como bueno o como malo, pero aparece algo distinto. Y el esquema es que, y aquí ya meto mi propia teoría, el esquema, claro, es que estos dos imperios creadores, porque España, al fin y al cabo, lo que hace en América es reproducir lo que tiene en España y hacerlo todavía más grande. En el caso de Rusia es similar, es decir, cuando uno visita zonas alejadas, digamos, orientales de Rusia, también encuentra esa Rusia. Igual que en España, no solo con los nombres de las ciudades, sino también uno puede ver, por así decirlo, cosas básicas. Una plaza mayor o unas calles del centro de algún pueblecito y no sabe si es Extremadura, si es los Andes, si es México, porque tienen, digamos, esos espíritus creadores, unos en base al catolicismo y otros en base a la ortodoxia. Y a partir de ahí, pues digamos, surgen esos dos mundos. Un mundo cayó con su unidad, que es el Imperio Español, y cae por la injerencia británica y también por una deficiencia inmensa en el poder español. Un poder que es verdad que en esa época, en el siglo XIX, no se podía hablar de geopolítica, es decir, para ser cronológicos, geopolítica a partir de 1916, la obra de Rudolf Helen, el sueco, El Estado como forma de vida. A partir de ahí sí se puede hablar de geopolítica, porque aparece ese concepto. Antes de esa se puede hablar de geografía política, de arte de la guerra, y precisamente de eso carecía la monarquía en España. Y le sobraba de eso a la monarquía inglesa. Sin haber podido ganar en batalla directa, se dedicaron a utilizar intermediarios en la debilidad durante la invasión napoleónica a la península ibérica para que les hicieran ese trabajo sucio, que por cierto, antes de seguir, detalle muy importante de la Primera Guerra Carlista, porque los británicos le vendían armas a los carlistas y mandaban armas y tropas a los isabelinos. Ahí, los británicos haciendo negociazos siempre. Y por cierto, la guerra carlista, que fue la más cruenta y la más larga de las tres que aparecen en la historiografía general, aunque bueno, hay autores militares que hablan de otros, de la segunda guerra carlista un poco más difusa, como una serie de diversos levantamientos. La tercera sí sería algo más clara, pero la primera, la más fuerte de todas, la más importante en la historia de España, ahí tendríamos a británicos de un lado y otro haciendo negocios con la destrucción de España. No solo lo hicieron en América, lo hicieron ahí. ¿Por qué digo esto? Porque en el contexto ruso también sucede lo mismo. Mackinder también estaba ahí durante 1919 para que el gobierno británico presionara y enviara más armas al ejército blanco.
no porque ganaran los blancos, no porque fueran promonárquicos ortodoxos, no porque estuvieran a favor de Denikin o de Brankel, es porque querían que los rusos se mataran entre ellos, como pasó con la guerra carlista o con las independencias en América, y que, bueno, Rusia se fragmentara, quedara en pequeños países, y de hecho el proyecto de Mackinder era la creación del Estado de Ucrania, del Estado de Bielorrusia y del Estado de Transcaucasia, para separar precisamente a Rusia de las zonas más importantes geopolíticamente hablando. Bueno, sí, ya en 1919 ya sí se puede decir geopolíticamente hablando. ¿Por qué? Sería la separación entre Europa y Rusia y entre Oriente Medio y Rusia. Es decir, dos zonas fundamentales en cualquier ámbito económico, militar y estratégico. Significa que Rusia quede lejos del Mediterráneo, quede lejos de los mares cálidos y se centre en Asia Central, que está aparte, en otro sitio. Por ahí ya tenemos, digamos, el esquema general. Digamos, hay una segunda hornada de autores en la segunda mitad, de mediados a segunda mitad del siglo XX, que son Spykman o Brzezinski. En estos casos son muy importantes porque la teoría de Mackinder la acaban actualizando y dicen que al corazón de la Tierra, es decir, a Rusia, ya en aquella época la Unión Soviética, debían atacarla por toda la zona costera o Rimland, es decir, por escenarios del siguiente modo: Europa, Oriente Medio, Cáucaso, Asia Central, sur de Asia y Asia Pacífico. Es decir, que el corazón de la Tierra estuviera físicamente alejado del resto de la isla mundial, es decir, de Europa, Asia y África, y no digamos del resto del continente americano, que no dejaría de ser más que el patio trasero de la gran potencia hegemónica marítima del mundo, que es Estados Unidos, y sus otros satélites anglosajones, como es Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Esa idea luego Brzezinski la llamaría el cinturón de fracturas o Shatterbelt, y es exactamente lo mismo que han seguido haciendo, esté la Unión Soviética o sea la Federación de Rusia. Es decir, tienen que separar físicamente, con una línea de conflictos, un cinturón de fracturas, a Rusia del resto del mundo. En este caso ya no es solo Rusia, es el tándem Rusia-China, que es muy importante porque Rusia aparece centrada como norte de Asia, parte de Asia Central y sobre todo Europa, mientras que el lado chino es más Pacífico y sur de Asia. Pero en definitiva es la misma idea de crear conflictos para separar esos países del resto del mundo, del resto de la influencia marítima. Por eso vemos lo de Ucrania, por eso vemos lo de Taiwán, lo de Nagorno-Karabaj, las cuestiones en Afganistán, etcétera, etcétera. Es decir, es esa serie de conflictos en torno a estas dos grandes potencias, Rusia y China, que serían, según también Dugin, las potencias más contrahegemónicas por su propio poder, por su propio tamaño, su capacidad demográfica en un caso, más militar en otro, y bueno, sí, en parte sí, el destino manifiesto, pero eso explicaría la expansión de Estados Unidos sobre todo, y también aprovechamos para hablar sobre los camuflajes de la expansión de diferentes potencias, como el Imperio Británico en su momento, con que bueno, tenían que expandir la civilización, el progreso al mundo, tenían que traer la prosperidad. Es algo que también estaba implícito en el destino manifiesto, en esa expansión de civilizar a los salvajes, es decir, gentuza, cosas de segundo nivel, que eso es lo que ni España ni Rusia tampoco tuvo. Es decir, no veían a otros como elementos inferiores que debían de ser eliminados de la faz de la tierra, a diferencia de el pensamiento anglosajón, protestante, donde estaban unos, los elegidos, y el resto. Y el resto, pues como no eran los elegidos, pues a joderse, en resumidas cuentas. Que luego, bueno, siempre hablan mucho de genocidios y de historias en América, pero donde no quedan indios es donde han pasado los británicos, indios en sentido americano. Pero bueno, más allá de eso... Por cortarte, porque hay un comentario de Jordi que me hubiese gustado que se pasara por aquí,
Hicimos un directo sobre el origen del fascismo que está funcionando muy bien. Y también controla Jordi sobre Dugin, así que nos está viendo, yo le invito a que seguro va a estar por aquí. Dice, de todos modos hay que considerar el neo-eurasianismo como una idea de bloque mundial en oposición al occidentalismo. Porque el occidentalismo no se refiere a una posición geográfica, sino ideológica. ¿Cómo lo ves? Pues que sí, que además Jordi sabe de esto. Digamos que él fue mi maestro en todas estas cuestiones y empecé también leyendo sus libros, lo que se había publicado ya en Ediciones Nueva República y lo que había salido en los primeros años de Ediciones Fides. Entonces, sí, desde luego. La cuestión ahí, contrahegemonía y contrahegemonía, es decir, Eurasia, Rusia, debe hacer esa contrahegemonía ideológica contra Occidente, que no es el Occidente, como hemos visto, el Occidente geográfico, también como dice él, sino que es el Occidente ideológico, específicamente sobre todo el Occidente anglosajón, es decir, Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, como esos 5 países anglos, que por cierto son los que están metidos en la Organización de los 5 Ojos, que no es ninguna conspiración, es una organización internacional que se llama así para la monitorización del mundo. Unos países están en un hemisferio, otros en otro, unos en una parte, otros en otra, y con eso intentan comunicar, compartir inteligencia entre ellos para saber qué es lo que tienen que hacer, cómo actuar contra otros países, y ahí está la cuestión en definitiva ideológica de ello. Y que Occidente, también como vemos con la guerra actual en Ucrania, Occidente es una cuestión ideológica, es una cuestión de que Estados Unidos principalmente es quien quiere ser la potencia mundial a costa del resto, a costa de Europa precisamente, tanto que Borrell y von der Leyen hablan de que bueno, Rusia está acabada, estamos perdiendo. Bueno, pues aquí se está hablando de dúchate una semana, come gusanos, no pongas la calefacción, el aire acondicionado ni nada. En Estados Unidos de esto no se habla, es decir, aquí vemos también quién es hegemonía, quién es la cabeza de la hegemonía y quiénes son sus seguidores, en este caso Europa, los fieles seguidores de esa hegemonía, que nos trae bastantes problemas. A colación de esta cuestión podemos hablar de los polos en el multipolarismo, según la idea de Dugin. Es decir, él también propone en sus obras una serie de polos. Europa sería un polo, Europa pero sin Reino Unido, es decir, la Europa continental, porque es diferente a la Europa, digamos, anglosajona, la Europa orientada a Norteamérica. ¿Por qué digo esto? Porque podemos ver claramente la posición con la guerra de Ucrania. Reino Unido es el más belicista de todos, más incluso que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la misma posición de Mackinder, de su época. Es decir, no es algo que haya surgido de la nada, es algo que viene de atrás, y es esa idea de separar Europa de Rusia a través de esa serie de conflictos en Europa central y oriental. ¿Por qué digo esto? Bueno, si los ingleses están animando un conflicto y los primeros perjudicados en el lado europeo somos nosotros, deberíamos de preguntarnos si tal vez pues los británicos están actuando por sus intereses, y ya sabemos de qué van sus intereses, de fastidiar a los demás y beneficiarse ellos, como hicieron en el siglo XIX contra España y luego con el cambio de siglo contra Rusia. Es decir, si esos enemigos que dicen ser nuestros aliados, pues bueno, ¿cuál es ese comportamiento real? Sobre el polo europeo, para volver en la idea multipolar. Claro, si hubiera un polo europeo, un gran espacio europeo, una unidad europea que fuera más allá de la unidad de los mercados, sería un actor geopolítico propio. ¿Qué es lo que hace Borrell y von der Leyen? Aplaudir como focas a todo lo que digan desde Estados Unidos. Estados Unidos dice, hay que sancionar a Rusia, sancionamos a Rusia como el que más. Y luego llega el más panfletero de todos, Pedro Sánchez, y su Anacleto, el ministro de Exteriores, y sí, venga, vamos a cargarnos las relaciones con Argelia, vamos a someternos a todo lo que sea con Marruecos, vamos a hacer todo lo que quiera el tío Sam y el tío Anglo.
ahí está la cuestión de por qué hay sitios donde hay un polo y otros sitios donde no hay ese polo. Y en el caso de Europa, al no ser un polo, al no tener esa unidad, que se puede entender la unidad en dos sentidos también según las mismas obras de Dugin. Se puede entender desde el punto de vista de civilización, es decir, como unión cultural, o como imperio, es decir, como una unión política. Y Europa, bueno, sí, tiene ese rasgo de civilización, de unión cultural, pero no tiene ese rasgo de imperio. Y esto, digamos, sería el tándem, la pareja necesaria para la creación de un polo, que tenga esa unión cultural y que tenga esa unión política. Digamos, eso es como concepto para apuntar: civilización, unión cultural, imperio, unión política, y esto es lo necesario para formarse como un polo en el mundo multipolar, es decir, actuar como un gran espacio potente frente a la hegemonía y poder tener la capacidad de actuar en ese mundo. Es decir, tenemos un mundo de gigantes y aquí tratamos como enanos. Los enanos, la opinión de los enanos no le importa a los gigantes, y por eso también desde Rusia en todos los meses anteriores, el año pasado, no interpelaban ni a Ucrania ni a Europa, interpelaban a Estados Unidos, porque era Estados Unidos el que mandaba, y le decían: a ver, déjame los enanos en paz, yo quiero hablar contigo, y esto lo vamos a arreglar tú y yo, los grandes. Eso debería de haber sido un toque de atención muy importante para Europa, para los europeos, o patriotas europeos, o unionistas europeos, llámalo como quieras, para darse cuenta de que efectivamente aquí poco poder, poca capacidad, poca contrahegemonía, digamos, sino seguidismo, y además un seguidismo suicida. Que aquí vamos mal, no pasa nada, es otro sacrificio, como en 2020, y ahora pues 2022, venga, sacrifíquense más. Y ya no es simplemente quédense en casa, sino olvídense del coche, olvídense de la carne, olvídense de la calefacción, olvídense de la ducha, olvídense de todo. Y los malos son Rusia, en serio. O sea, esto es como para pensárselo un... No sé si lo he visto en Twitter, Macron, el masonazo de Macron decía que es el fin de la abundancia o algo así decía, y le han pillado en un yate. O sea, el fin de la abundancia es para el pueblo, ¿no? Los políticos, la clase alta, la casta, pues pueden vivir vidas de ricos y irse a su yate, como la novia de Isco, que criticaba que nos estamos cargando el planeta, pero ella puede irse en jet privado, ella puede irse en yate unas vacaciones y no hay ningún tipo de problema. Pero ahora sí, el fin de la abundancia para el resto. O como Sánchez, o como Irene Montero, usando el Falcon, el avión presidencial, pues porque sí. Tú jódete y ve en bicicleta, que ya ellos están usando las cosas buenas, pero es como un disfrute de los sentidos, ¿no? Disfruta viéndoles a ellos cómo van en el avión, cómo van en coche oficial, etcétera, etcétera. Que la plebe disfrute mirando, y ya pues que luego se vayan en monopatín, en bicicleta, o que no vayan a ningún sitio y ya está, y que coman basura, comida podrida, gusanos y etcétera, que es lo más saludable. Que esto como cuña que se veía venir en medios como El País, que es el que más lo hacía, El Mundo también, hablar de romantizar la pobreza, del modo que la nueva moda es el friganismo, es buscar en la basura comida, que eso es una cosa muy de moderno, muy de hipster, y también nesting, de básicamente no tienes ni un puto duro para salir de vacaciones o para ir a ningún sitio en tu fin de semana, pues nesting, de nest, del nido, de quedarse en casa, quedarse calentando el huevo en casa, pues no tienes dinero, y eso no es malo, no es pobreza, eso es otra forma de vida. Y ahora, en los últimos meses, con todo esto de que si, bueno, ya no va a haber grano en el mundo porque Ucrania, guerra, no sé qué, tal cual, que porcentualmente, como se ve en los gráficos, no es esa importancia que le achacan los medios, pero es muy importante sembrar ese miedo para cosechar la especulación correcta. Y como hay una campaña de meter miedo a la gente de que, bueno, es el apocalipsis, luego pasan cosas y claro, todo se justifica porque hay ese apocalipsis. Todo sube porque, bueno, ahí pasan cosas, todo es culpa de Putin, etcétera, etcétera. Pero bueno, que también aquí nos estamos desviando un poco del pensamiento de Dugin para meternos en la realidad, que
No es malo, no es malo porque a lo que viene esta cuestión es la posición de sujeto y la posición de objeto en las relaciones internacionales. Es decir, Europa es un objeto, es algo que otros mueven y hay otros sujetos en el mundo. El más evidente es Estados Unidos o Rusia o China, que son los actores, los capaces de actuar, de hacer algo en la arena internacional. Mientras que aquí, bueno, pues estamos a verlas venir, como se dice. ¿Y qué Y esto, papel, han puesto aquí un comentario, bueno, sí. qué papel o qué piensa Dugin o qué piensa Rusia respecto a esto? Que es que Rusia tiene 144 millones, China 1.400, pero es que Estados Unidos dobla la población de Rusia. Que al final no es Alemania, creo que está en 80 millones, o eso es Francia, no sé, que Rusia Sí, no tiene tanta población para la extensión de territorio que tiene. Que sí que es verdad que está deformado por los mapas que utilizamos, pero que es bastante grande Rusia y no está poblado, diríamos, para hacer frente a potencias como China o Estados Unidos. ¿Cómo hombre, plantea esto Dugin? que son 17 millones de kilómetros cuadrados, es el país más grande del mundo todavía, en la Unión Soviética eran 22 millones de kilómetros cuadrados, es decir, una cosa muy grande, pero que es un país también con un clima muy extremo, es decir, la población está concentrada en las zonas habitables, lo cual es evidente, no puedes estar en zonas donde la habitabilidad es muy jodida. Ya me salió un palabroto. Mira que siempre intento, donde la vida es muy compleja, o utilizando un concepto geográfico español, donde el valor estético, es decir, el valor de habitabilidad de un territorio es bajo, pues es normal que el asentamiento de la población sea más complejo. De hecho, bueno, en la época imperial, desde luego hubo esos intentos de expansión, de crear ciudades, como pasó en la América española, pero claro, voluntariamente a algunos sitios pues la gente no tiene muchas ganas de ir. En la época soviética, con la industrialización, por las buenas o por las malas, ahí es cuando aparecen numerosas ciudades, cuando incluso ciudades que eran pequeñas se convierten en centros industriales de primer orden. En el caso de Rusia, por ejemplo, tienes Novosibirsk, Omsk, Krasnoyarsk, que eran ciudades importantes en el Imperio ruso, pero en la época soviética tienen un despegue descomunal al convertirse en centros industriales, es decir, tenemos que explotar todos los recursos naturales que tenemos, es decir, del sector primario, sector secundario, todo lo que estaba inexplotado hay que explotarlo, hay que usarlo, hay que emplearlo. Esto significa que puede haber gente, por las buenas o por las malas, que vaya a poblar ciertos asentamientos. Es famoso, por ejemplo, Norilsk o Vorkuta, eran gulags, eran centros, esto en el norte de Siberia, eran centros donde se enviaba prisioneros y con el tiempo se acabaron creando ciudades industriales en esas zonas. También la política en la época de Stalin de colonizar todo el territorio, es decir, asentar población en todo el territorio, intentar sacar todos los recursos posibles y de ese modo crecer la población, básicamente utilizar todo el territorio que tienes, porque si no, pues bueno, el proceso de industrialización es difícil, muy difícil. Esto no es tampoco una cuestión de solo de Rusia. Estados Unidos también pasó lo mismo. Lo primero era la construcción de vías férreas, de ahí la importancia del ferrocarril. De hecho, la cuestión del tren siberiano fue tan importante que ello fue lo que motivó a los japoneses a la guerra de 1904. ¿Por qué? Porque los rusos en 1903 terminaron el transiberiano, que en esa época, por sus tratados con China, pasaba por lo que hoy es Manchuria, con el centro neurálgico en Harbin, y de Harbin iba una ruta hacia el sur, hacia Puerto Arturo, por Tartu. Eso es lo que los japoneses querían evitar a toda costa, porque significaría que a través de esa arteria, de esa vía férrea del transiberiano, aunque fue precario y se tardó en construir, significaría que los rusos tendrían un pie mucho más grande en Asia. Y eso sería contraproducente para los intereses expansionistas japoneses, que venían de un cierre del siglo XIX con una victoria contra China en Corea. O sea, estas cosas de las líneas férreas eran muy importantes. En la época de Stalin, de hecho, duplicarían
el transiberiano y establecerían otra serie de líneas férreas, porque básicamente es un país que de otro modo no es transitable. Es decir, también tenemos que entender, por ejemplo, cuando los rusos dieron su primera vuelta al mundo en navegación, que fue a principios del siglo XIX, en la segunda década del siglo XIX, creo que en la década de 1800, no estoy seguro de la fecha, creo que es por ahí, y lo dirigió la expedición el capitán Krusenstern, que ese apellido, sí, alemán, porque era un germano báltico de San Petersburgo. Pues él dirigió varios barcos que básicamente circunnavegaron el mundo. ¿Y por qué? Porque era más rápido circunnavegar el mundo para llegar a las costas asiáticas de Rusia que cruzarlo a pie o a caballo. O sea, tal era la cuestión de la utilización del territorio en el Imperio de Rusia. No digamos luego también en la Unión Soviética, que aproximadamente tenía el mismo territorio. Por eso la política ferroviaria era esencial, pero luego igualmente estaba la motivación para asentarte en zonas de un clima eminentemente frío y donde, si no había una política estatal para que esa población tuviera trabajo y le llegara suministro, era inviable. De hecho, por esa razón, cuando cayó la Unión Soviética, muchísimas poblaciones quedaron abandonadas. Y no solo me refiero a poblamientos industriales, sino también agrícolas, porque la motivación anteriormente venía del poder, de decir, tenemos que utilizar todo el territorio, nuestra población tiene que estar en todas partes en la medida de lo posible, sea rentable o agradable o no. Esto es una política nacional, de desarrollo nacional. Claro, si te dan a elegir desde luego entre el norte de Siberia o la costa del Mar Negro, pues todo el mundo elige la costa del Mar Negro, claro. Así hay zonas mucho más pobladas y otras zonas donde casi ni regalado. Ahora, en las últimas décadas con Putin, lo que han intentado hacer es que los salarios en ciertas zonas sean muchísimo mayores que en las zonas más pobladas. Por ejemplo, está el centro gasístico, yo creo que a riesgo de equivocarme, pero desde luego el yacimiento gasístico de Yamal, digamos, por así decirlo. Veamos los Urales. Arriba, al norte del todo de los Urales, al este, está la región autónoma Yamal-Nienets. Los Yamal y los Nienets son dos poblaciones de allí, es por así decirlo como los quechuas y los araucanos, por así decirlo, ¿no? Ese territorio, para que se sepa de dónde viene el nombre. Pues allí hay una ciudad que se llama Nadim. Nadim tiene dos núcleos de población, el viejo Nadim de la época soviética y el nuevo Nadim, que es básicamente una ciudad del tamaño de Albacete, construida nueva en este siglo, y que es la ciudad también donde Gazprom es básicamente el centro de todo, porque Gazprom es quien explota ese yacimiento y todo ese gas es el que va hacia otras partes de Asia, hacia Europa. El salario allí es 3 veces mayor de media que en Moscú, por ejemplo. Pero claro, es un sitio donde tienes nieve de octubre a mayo. O sea, es un sitio de un clima complicado, es un sitio también donde no confíes en las carreteras, confía más bien en los aviones, pero tampoco confíes mucho en que puedan despegar y aterrizar en todo el año. Por eso se atiende a esa capacidad de dar más salarios para que la población esté allí, o que incluso, como conozco de algunos casos, hay gente que trabaja 3, 5, 6 años allí, ahorra y luego intenta crear su propia empresa en otras partes de Rusia, pero siempre se va a encontrar con la cuestión del clima, un clima que le afecta a todos, sean chinos, sean rusos o sean de alguna de las muchas nacionalidades, pueblos de Rusia. ¿Qué es lo que hay? Puedes ofrecer ciertas cosas, pero sabes que la vida es muy dura. De hecho, como por ejemplo, como experiencia propia, para que se entienda, cuando uno piensa en el invierno en España, vale, sí, quitando las zonas de montaña muy escondidas, muy recónditas, pero que aún así que pueden ser 50 kilómetros hasta un núcleo de población principal, poco más quizá. En el caso de allí significa que puedes estar a 500 o a 1000 kilómetros de una ciudad importante, es decir, estar muy lejos, muy lejos.
Y por qué digo esto? Porque además de eso está la cuestión de que en invierno, cuando nieva, además no hay horas de luz, o sea, digamos que el sol puede estar en el cielo, pero es como la luz del frigorífico. Es decir, sientes que estás dentro de un frigorífico y que durante unas poquitas horas al día, por ejemplo en Nadim en invierno son 3 horas, la mínima cantidad de horas de luz de las 10 a las 13 horas. Es decir, es que la neverita se abre 3 horas al día y está todo nublado. Ponte tú a vivir en ese clima, que parece que es sencillo, que parece que tal, pero cuando tienes tan pocas horas de luz viniendo de cómo es España, que sea invierno, pues sabes que bueno, hay nubes un par de días y luego sale el sol y tan ricamente, pero allí no. Allí es que no sale el sol. O sea, se abre la puerta de la nevera, se ilumina así un poquito y ya se cierra. Y estás a oscuridad todo el tiempo. Y eso es algo que también machaca psicológicamente a cualquiera que no esté preparado para ello. Pero bueno, centrémonos en volver a esto. Está muy bien la pregunta. Que yo tengo un faena que mañana es voy para Madrid a la Universidad de hacer Nación. Tengo que preparar aún muchísimas cosas, entonces tenemos que ir cortando. Vamos a ver las preguntas, que son interesantes. No obstante, antes de las preguntas, aquí nos gusta la publicidad de primavera, ya lo hemos hecho. Bueno, pues recordad que tenéis tazas como esta, de la División Azul. Me podéis escribir por privado. Y ahora he sacado también esta laminita tan maja de Santiago, que saqué la camiseta y ahora la he sacado también a lámina a 15 euritos y la camiseta a 18. Bien. La verdad que me pegué bastante currazo, pero ha quedado bastante bien el diseño, así que estoy contento. Sí, creo que todo el mundo que te conoce y sabe de esa lámina, todo el mundo está tan contento. Y mira, antes de pasar al cierre, hay dos conceptos más, dos pares de conceptos que Dugin trata mucho en el tema del multipolarismo. Uno es intereses y valores, que es parte de la lucha contrahegemónica. ¿Por qué? Porque Estados Unidos habla de valores universales, que eso es también lo que nos preguntaban en Twitter antes de empezar. Claro, Estados Unidos dice, no, es que aquí hay valores universales, que esto por la gracia de Estados Unidos y sostenido por su poder, te tienes que creer que son los valores mejores del mundo, lo que todo el mundo tiene que seguir, porque en su idea de progresismo, pues, o de progreso, pues desde luego lo que te digan ellos es lo mejor, porque bueno, significa lo que quieran decir, que es bueno respecto a todo lo demás que tengan en el resto del mundo, o sea, homogeneización actual. Pero ¿qué es lo que en realidad están diciendo? Intereses. ¿Por qué? Porque esos valores a veces se aplican y a veces no. A veces tienen interés de aplicarlos y a veces no, según la conveniencia de los intereses precisamente de la hegemonía estadounidense. Por eso, esta cuestión de darse cuenta del sistema mundial actual, ese unipolarismo decadente, ese multipolarismo ascendente, y también desde una perspectiva geopolítica, la hegemonía estadounidense ofrece unos valores supuestamente, pero lo que en realidad tiene son intereses camuflados en esos valores. Y por otro lado, la modernización y la occidentalización, que esto se diferencia mucho en la teoría de Dugin y viene a raíz de la obra de Samuel Huntington y el choque de las civilizaciones. ¿Por qué? Porque precisamente Estados Unidos tiene ese interés en que los países se modernicen y te ofrecen la cosa buena, te ofrecen el dulce, te ofrecen la modernización técnica. Te dicen, ¿ves? Si es que nuestros vehículos son mejores que tus carros tirados a caballo. Claro, vas a tener un incremento, vas a tener un avance, unas nuevas posibilidades. Hazlo, métete con todo lo nuestro, síguenos, pero la modernización también tiene esa vertiente de la occidentalización, es decir, la modernización moral. Acepta todo lo que te digan que es bueno y necesario, y deja atrás todo lo que sea el pensamiento de tu pueblo, de tu nación, etc. Esa diferenciación entre modernización moral y técnica, y esa queja también que viene de autores como Huntington, porque se quejaba Huntington de que hay muchos pueblos que dicen, sí, esto de la modernización técnica está muy bien, pero la moral te la puedes meter por donde te la has sacado, porque eso no. Entonces, claro, pierden hegemonía porque no consiguen el convencimiento de esas poblaciones objetivo, sino que encima les dan elementos, armas,
para que combatan contra ellos. Es decir, les dan vehículos, les dan aviones, les dan fábricas, les dan una capacidad técnica que, como en el caso de China, lleva a una contrahegemonía descomunal. Una contrahegemonía en la que China le quita el capitalismo mundial de las manos a Estados Unidos y haya pasado a ser el país con más socios comerciales en el mundo. Entonces, ahí está esa cuestión. Y bueno, y el mundo multipolar también es otra cuestión abierta. Dugin da ese esquema general, pero cada país lo debe buscar, debe hacer su propio camino, debe realizar su propia teoría para llenar el contenido hacia adentro. Es decir, no se puede hablar de contrahegemonía y luego dar un pensamiento hegemónico para todos, que eso es un elemento fundamental. Y bueno, podemos ya dejar este primer tiempo, que seguro la próxima vez te invito a mi canal, al Espía del Telón, a que sigamos con el partido de vuelta. Vale. Hay algunas preguntas, no sé si todas van a dar tiempo, porque también al final vamos a decir los libros que tiene ediciones Fides sobre Dugin, que ha traducido aquí el amigo Refollo. Estas preguntas, si las puedes responder muy rápidamente. Venga, dispara. ¿Qué opinión tiene Dugin de los musulmanes rusos, los de Chechenia, Dagestán, etcétera? Si son tradicionalistas, son de los suyos. Es decir, si apoyan su propia tradición musulmana, caucásica, son de los suyos. Que eso es precisamente en la obra de La última guerra de la Isla Mundial, sobre la geopolítica de la Rusia moderna, lo que Dugin dice es que en la década del 2000, en el año 2000, para ser más precisos, cuando Putin llega a la presidencia, sí, es verdad, llega de rebote de Yeltsin. Yeltsin es lo único que hace bueno en toda su carrera, que es acabar nombrando a Putin. Y Putin llega a la conclusión de, bueno, ¿qué tres grupos tenemos en el Cáucaso? Y más concretamente en Chechenia. Tenemos a los yihadistas, que vienen en muchos casos de Afganistán o de otros países intermediarios de Estados Unidos. Tenemos a los liberales, también otro grupo minoritario, pero bueno, liberales del Cáucaso. Y tenemos a los tradicionalistas, es decir, son musulmanes tradicionalistas del Cáucaso. ¿Qué hay que hacer? Apoyar al tercer grupo, apoyar a esos tradicionalistas musulmanes. ¿En la figura de quién? De Ahmad Kadyrov, el padre de Ramzan Kadyrov, perdón, que siempre me equivoco con el nombre. Por eso los chechenos siempre dicen lo de Ahmad Sil, la fuerza de Ahmad. Ahmad, el padre de Ramzan. Y ese era una figura del tradicionalismo checheno al cual apoyaron, y de esa manera consiguieron no solo ganar en batalla, sino ganar la guerra de verdad. Luego también, evidentemente, inyectando una financiación descomunal a la reconstrucción de Chechenia, lo cual pues está muy bien desde el punto de vista de todo lo que se hizo mal en la época de Yeltsin, hacerlo bien en la primera década de Putin. Y bueno, Grozny es una ciudad totalmente nueva. De todas las imágenes aquellas de los 90 que tanto le gusta usar a liberales occidentales en Europa, de mira cómo dejaron Chechenia, y así, pero también podemos mostrar cómo la ha dejado Putin en la década del 2000. Es decir, la ciudad de Grozny descomunalmente grande y nueva, como si no hubiera habido ninguna guerra. También eso suscita conflictos, por otra parte, porque, claro, hay ciertos sectores que dicen, bueno, es que están inyectando para una región tan pequeña, la están sobredimensionando con la financiación. Es que parece como si estuviéramos comprando la paz en vez de asegurándola. Pero también se puede ver como una manera de asegurar la paz, en la medida en que dices, yo le doy toda la financiación que necesiten en Chechenia, van a reconstruirla, van a estar también en deuda con el poder central, y cuando se les necesite también se les llamará filas. Y es en parte lo que ha sucedido ahora. Vale, pues otra más. Tema polémico: ¿por qué silencian y sufren tanta represión los nacionalistas rusos por parte del Estado? Tanto por lo que yo he visto y lo que me comentan, tanto los nacionalsocialistas como los nacionalbolcheviques pues son muy perseguidos en Rusia. Se le tilda a Dugin y a Putin de nazi a veces. Él es llegado a leer yo. Ya me dirás tú, como siendo nazi, vas a encarcelar a los nacionales revolucionarios o nacionalsocialistas. Sí. ¿Qué sabes de este tema?
más allá de ese juego aquí todos son nazis y ya está, y todos se explican porque todos son nazis, eso ya sabemos que es la propaganda basura, el periodismo basura que hay en los grandes medios occidentales. Pero más allá de eso hay que tener en cuenta una cuestión fundamental, y es que Rusia, la mayor parte de la población, aproximadamente el 70-75% del país son rusos étnicos, y el resto son diferentes nacionalidades. Es decir, es un esquema complejo de que todo el mundo tenga un encaje. No es un caso, por eso Eurasia, el pensamiento eurasiático, se ve como una civilización, es decir, como algo más grande. Imaginémonos, si el Imperio Español sigue existiendo, cuál sería la política respecto a los españoles criollos en América, pero también todos esos pueblos que siguen existiendo. Es decir, todo ese encaje de la existencia de unos y de otros. El problema fundamental es que, claro, si hay unos radicales que separan, por un lado, radicales islámicos sobre todo, pero si también tienes unos radicales internos que, digamos, hacen de separadores, pues tienes ese problema por un lado y por el otro. Por eso la persecución hacia esos sectores del nacionalismo o nacionalsocialismo ruso, porque igual que tienes separatistas por un lado, estos harían las veces de separadores, ya que hay dos opciones: o te cargas a todos los que no sean rusos étnicos, o conviertes Rusia en la Rusia de Iván IV. Es decir, una Rusia muy achicada en comparación. Por eso la cuestión del equilibrio étnico en Rusia es tan compleja, pues son muchísimos pueblos y es tener que luchar entre separatistas y separadores. Es un tema, bueno, muy jodido, que en España o en Europa no conocemos porque no tenemos ese problema. Bueno, tenemos otros problemas con coches que se estrellan a través de personas, cuchillos que se clavan en la gente y cosas así, pero bueno, eso es ya tema para otro programa. Vale, pues otra más y vamos terminando. Muchos conservadores rusos, y entiendo que Dugin también, reivindican el pasado soviético como parte de la historia rusa, sin avergonzarse de ello. ¿Cómo lo justifican esto? Pues muy fácil, nuestra historia es nuestra y que nadie nos venga a tocarla. Todo, o sea, toda la historia es nuestra historia, que eso también me parece que es un enfoque que en España se podría aplicar, desde luego, porque aquí vemos que algunos dicen, no, España es la Segunda República, falsamente llamada la República, porque hay una primera en 1873. Y de bandera roja igualda. Pero bueno, más allá de eso, la cuestión es la comprensión de la historia como un todo. Te guste o no te guste, es tu historia. Y por eso aparecen, digamos, elementos de unos periodos históricos y de otros de forma conjunta. ¿Por qué? Porque no, aunque fueran, digamos, ideológicamente contrarios, son historia rusa. Y no se puede separar ni se puede entregar ninguna parte de la historia rusa a elementos ajenos o destructores. Elementos ajenos, es decir, ataques desde fuera, o elementos destructores internos que pretendan socavar el propio país. Por ejemplo, cuando se habla de no, es que el régimen actual es la derivación del de Franco, bueno, y también la Federación Rusa deriva de la Unión Soviética, pero allí esas cosas no les importan en absoluto, son debates absolutamente ajenos a la realidad, que a lo sumo está en manos de una minoría que quiera desviar, que quiera hacer en Rusia lo mismo que hacen en España, tratar de, bueno, discursos absurdos, de discursos que al final lo más importante es que llevan a la desaparición de la unidad de acción nacional. Es decir, que en ese caso Rusia dejara de actuar como una y empezara a actuar como una multiplicidad interna que siempre que está dudando de qué es Rusia, y eso se traduce en una debilidad en la proyección internacional o una desaparición de la proyección internacional, que es lo que le pasa a España. En España la política exterior es nula, es totalmente ajena, desaparecida, luego pasan cosas y la gente pues no se entera. ¿Por qué? Porque siempre estamos con los debates internos. España existe, no existe, que si Franco, que si la República, que si no sé qué, que si no sé cuál. No se entiende de una forma holística, de una forma completa toda la historia. Que la historia es un proceso que, digamos, se puede ver como geológicamente. Es decir, hay unas capas del pasado que son
las más profundas, y el presente, que es la superficie, y entre medias están todas las capas que forman la historia del país. Si le quitas una capa, todo el suelo se hunde. Y eso es lo que pasa en España. Pero el enfoque ruso es que toda nuestra historia es nuestra y que nadie nos la venga a quitar ni a cercenar. Por mucho que digan que si no sé quién, que si no sé cuál, que si Iván el Terrible, que si Stalin, que si el emperador tal o el emperador cual, o sea, es nuestra historia y punto. Vamos a ver las últimas ya. Venga. Brzezinski consideraba a Ucrania como pivote geopolítico y la no salida al Mar Negro de Rusia como esencial para la hegemonía de Estados Unidos. ¿Consideras tú la guerra en Ucrania esencial para el mundo multipolar? Creo que se refiere a ti, no a Brzezinski. Brzezinski era un personaje peculiar. Siempre, bueno, básicamente hay tres atlantistas o tres partidarios de la talasocracia mundial, de la potencia del mar, que es Mackinder, Spykman y Brzezinski. Bueno, la cuestión es más que esencial para el mundo multipolar, es esencial para el mundo unipolar. ¿Por qué? Porque si Ucrania en 2014 cae en manos de ese gobierno del Maidán, significa que Crimea cae dentro de ese ámbito, significa que Rusia perdería toda la proyección al Mar Negro y al Mar Mediterráneo, porque solo le quedaría un puerto, Novorossiysk. Porque, claro, a través del estrecho de Kerch, la salida la desembocadura del Don, con Rostov del Don, Taganrog y Azov, quedarían anuladas porque siempre tendrían al otro lado una Ucrania llena de estadounidenses y sobre todo la península de Crimea. También se puede traer el concepto de llave. Una llave geográfica es ese lugar que te abre una región entera. Sebastopol te abre el Mar Negro, porque es el puerto central de todo el Mar Negro. Si tienes Sebastopol, tienes el Mar Negro. Pero para controlar Sebastopol necesitas controlar Crimea. Y para controlar Crimea necesitas controlar toda la zona norte de Crimea, es decir, entre el río Dnieper y Crimea. Eso, en 1803, año arriba, año abajo, es cuando los rusos crean la gobernación de Táurida, tomando un viejo nombre, si mal no recuerdo, griego. Esa gobernación de Táurida era esencial porque el punto más importante era el puerto de Sebastopol, para protegerlo con Crimea y para proteger Crimea con ese territorio al norte, entre el río Dnieper y la propia península. Esa es la explicación, digamos, geopolítica y geográfico-militar del asunto. Entonces, la cuestión en Ucrania es tan fundamental porque significaría que en el lado del Mar Negro tienen esa llave, con Sebastopol, con Crimea, y por el lado de Europa tienen un estado que te hace frontera con Polonia, con Rusia y con muchos otros países, es decir, un estado inmenso que significaría estar, digamos, con un puñal en la barriga de Rusia, en toda la zona del sur de Rusia y también, bueno, en definitiva en toda la zona sur y oeste de Rusia, las zonas más densamente pobladas. Por eso era tan importante para Estados Unidos subvertir Ucrania del modo que fuera para generar esa hostilidad y volver a recuperar ese proyecto antiguo de separar Europa de Rusia a todo coste y, por otro lado, también llevarse el Mar Negro. Vale. ¿Y había otra pregunta por ahí o...? Sí, yo creo que esta va a ser la última. Dugin en su cuarta teoría política habla de la necesidad de buscar un nuevo género y alcanzar el dominio de la androginia. ¿A qué se refiere esto? Y tengo también otra pregunta, la contestas en el orden que quieras. Me he acordado ahora mismo. Hay un corte de un vídeo de Dugin en el que, sacado de contexto, habría que verlo entero, lo que habrás visto tú, que dice que la cábala es como el mayor logro de la humanidad o algo así. Pues ese vídeo tengo que verlo. Porque lo que he visto últimamente son vídeos como esos subtítulos de Putin que bueno, madre mía. Lo estaba escuchando y decía, a ver, sé algo de ruso y no está diciendo nada de eso desde el mismo principio. Por ejemplo, había uno que lo subtitulaban la primera frase como cansado de todo, y lo que decía
Putin era Daragie Veterani, es decir, queridos veteranos. Y yo ya cuando vi eso dije, esto es una mierda, esto ya no, o sea, esto está mal a propósito. Y también con lo que le hicieron a Daria Dugina, que en paz descanse, con ese vídeo en el que se supone que decía que los ucranianos no eran gente y demás. Y yo lo escuché varias veces y dije, es que no lo dice en ningún momento, es que lo que se está refiriendo es a los criminales que han atacado a población civil en Donbass. Esos no son gente, esos son criminales que deben ser juzgados. O sea, ahí van las cosas. Y luego de nuevo género y dominio de la androginia, la verdad que no sé en qué parte estará eso. Me revisaré el libro, porque la verdad que no me suena de nada. Lo único al respecto es el logos de Dioniso en la nomagía, porque es precisamente el logos del andrógino, el de que es hombre pero es mujer, el que ni es la luz ni es la oscuridad, es algo que está justo en la medianoche y el amanecer, en ese punto donde el sol se va o el sol aparece. Bueno, el tema de la nomagía es para dejarnos un día aparte, y, o sea, para hacer un segundo partido y luego el partido de vuelta en mi canal y ya la prórroga, que ya sea como vamos a tratar de esto, que es complejillo. Vale. He encontrado el vídeo, a ver si lo... Es un corte de 5 segundos, entonces está totalmente cogido fuera de contexto, pero a ver si soy capaz de compartirlo. A ver, aquí está. Ahí va, me voy. Sí, sí, sí. Kabbalah tradition is the greatest achievement of human spirit. That history showed. Kabbalah tradition is the greatest achievement of human spirit. That history showed. Kabbalah tradition. ¿Cómo lo ves? Pues que no sé de lo que estaban hablando. Porque a lo Pues ha mejor circulado precisamente, mucho, porque ha compartido mucho. a lo mejor precisamente lo que estaba haciendo era criticarlo, pero claro, eso es como tú ya sabes lo que le critican tanto a Primo de Rivera, a José Antonio, lo de la dialéctica de los puños y las pistolas. Claro, también se puede decir que es ese fragmento de 5 segundos de dialéctica de los puños y las pistolas, y ya lo toman como que es un malvado personaje que quiere disparar, que quiere tirotear a toda la oposición política, y lo que precisamente en ese fragmento decía es de que criticaba todos los asesinatos, todos los ataques a militantes falangistas, y que si no se hacía, si los que les atacaban no entendían la palabra, entonces entenderían la dialéctica de los puños y las pistolas. Es decir, no se refiere a que ellos estuvieran atacando, sino significa que se iban a defender con todos los medios posibles. Pero bueno, en fin, buscaré esa entrevista y me la veré. Mira esto también, vale. El último capítulo de... Vale. Pues ahí lo dejamos, deberes para la casa. Y vamos, antes de cortar, pues hay que mencionar los libros que están disponibles para... Porque dicen por aquí, ¿con qué libro recomendáis empezar a leer a Dugin? Mientras yo comparto pantalla con los libros, pues ¿cuál nos recomendarías? A ver, o sea, que no suene desde el punto de vista de yo he venido a hablar de mi libro, pero si tienen que empezar por uno, Aquí nunca amanece en paz, que es un libro que coordino y que he escrito al 50% del libro, y he traducido también otra parte, y también tenemos muchas colaboraciones de autores españoles, argentinos, peruanos, que han compartido artículos bueno, para potenciar también el pensamiento en nuestro propio idioma. Y me parece que es el libro fundamental porque ahí está dividido en 4 bloques: geopolítica, guerras híbridas, multipolarismo y geografía militar. Todos empiezan con un capítulo mío en el que defino el concepto, expongo el vocabulario básico y luego desarrollo algunos elementos que necesitan una mención aparte, para que de ese modo, bueno, en cuestiones de geopolítica y de multipolarismo y de cuarta teoría política, pues básicamente aparece el pensamiento de Dugin resumido, y bueno, es una forma de entrar a ello lo más básico. Luego quizá el de teoría del mundo multipolar,
que expresa los conceptos de una forma ya muy madura, muy desarrollada, muy concreta, muy sucinta, muy directa. Geopolítica del mundo multipolar te da más profundidad al contexto. Y luego pues hay otros libros como La última guerra de la isla mundial, que te dan Voy a ir una poniéndolos vertiente más... en imagen, ¿vale? Voy Vale. poniendo la página de Fides. También pondré el enlace a todos los libros en la descripción del vídeo estarán, y al canal de Enrique, por supuesto, también. Tú ves hablando y yo mientras voy poniendo las estas. O si no, pues tú pon uno y yo voy Voy y lo comentando comentas, sobre... pues sí. Hoy Sí, también. porque si no, a ver si yo comento uno y sale otra imagen. Vale, no magía, o sea, si queréis entrar a este tema, tenéis que empezar por aquí. ¿Por qué? Porque este libro está hecho para resumir 25 tomos en uno. Es decir, esta es la gran obra, el gran sistema filosófico de Dugin. Es decir, esto no tiene que ver tanto con geopolítica, sino con filosofía. Lo que él entiende a través de sus estudios es que el mundo tiene tres posibilidades: el logos de Apolo, el logos de Dioniso y el logos de Cibeles. Para resumirlo y que se vea la utilidad del asunto, el logos de Apolo es el logos luminoso, el logos de la luz, de lo vertical, de la virilidad. El logos que viene de arriba, del sol, hacia abajo, hacia la tierra. El logos también, virilidad, masculino, pero las tradiciones de mujeres guerreras no son de Cibeles, del matriarcado, sino que son del logos de Apolo, según lo que él expone en todo esto. Es decir, tenían esa virtud de la fuerza, de la verticalidad, de la luz, de lo que viene de arriba a abajo. Que esto puede sonar así como muy de, hostia, esto es filosofía chunga, pero por el otro lado, el logos de Cibeles es el logos que viene del interior de la Tierra hacia la superficie y se extiende, digamos, de forma horizontal, y sobre todo es el logos donde la posición del hombre es la posición del hombre castrado, porque los sacerdotes de Cibeles eran hombres castrados, al servicio del matriarcado. Es muy interesante porque lo que también muestra en el capítulo sobre Europa es que Europa pasó de ese logos de Apolo al logos de Cibeles, del logos de la fortaleza, de la virilidad, al logos del hombre castrado, del matriarcado y de todo eso. O sea, es un libro que sí, efectivamente es complejo, nos costó mucho traducirlo, porque es un tema que resumir 25 libros en uno solo es complejito, y sobre todo que se entienda, y que se entienda la utilidad que tiene. Vamos a seguir viendo Eurasia y el eurasianismo entre Oriente y Occidente. Bueno, si alguien quiere entender lo que es el eurasianismo de una forma comparativa, sobre todo porque este libro lo hicimos pensando no en hablar del eurasianismo según Dugin en la actualidad, sino de la comparación entre el eurasianismo inicial, el de la década de 1920 y 30, con el neurasianismo ya de este siglo, bueno, de los 90 en adelante, es decir, de la generación de Dugin y otros autores, con la generación inicial que dio lugar al eurasianismo, que eran en realidad exiliados rusos de la guerra civil, que en Europa empezaron a darle vueltas a esta noción de Rusia como Eurasia, como algo que no es Europa, como algo que no es Asia, sino como algo que tiene su propio valor distintivo y que esos rasgos tenían que mostrarse. También la interpretación de Dugin en algunos casos muestra como que la Unión Soviética tomó geopolíticamente la posición de la Tierra y también una posición euroasiática, y que por eso pudo triunfar en la guerra civil, y por eso pudo triunfar en la medida en que mantenía esa posición lógica, en que mantenía, digamos, ese sentido espacial e histórico de que no era simplemente la Unión Soviética, es decir, una cosa de comunistas que se habían unido para dar un golpe de Estado, llamarlo revolución, cambiar el sistema, destruir todo lo que se les antojara, sino que, bueno, formaban parte de un capítulo más de la historia. Esto, en el caso de
de China, pues se puede ver como ese cambio de idea, ese cambio de paradigma de que no es simplemente los maoístas asaltando el poder, sino que son la última élite de China. Es decir, un enfoque distinto en ello. En el caso soviético desaparecieron, en el caso chino, de hecho, han tomado muchísima más fuerza a partir de los 80 y sobre todo de los 90, con también ese cambio de paradigma. Vale, pues Geopolítica del Espíritu, introducción a la nomagia. Bueno, pues este es un libro, baja un poquito para ver el índice, que así se vea pues mucho más. Este es un libro que, digamos, tiene 3 partes. La primera parte es geopolítica, la segunda es filosófica y la tercera ya es la nomagia. Es decir, intentamos hacer un viaje de un lado hacia otro. Lo que habíamos venido haciendo anteriormente era geopolítica, era multipolarismo, pues entonces con esto lo que queremos hacer es ese viaje, pero hacerlo lo más sencillo posible y también lo más breve posible dentro de lo que es todo este lío teórico. Bien, la última guerra de la isla mundial, la geopolítica de la Rusia contemporánea. Pues en este caso es un libro para tratar, un momento que estoy sufriendo un ataque gatuno en la mesa, que tengo que bajarlos. Saluda, Michi. Venga, baja, que me enredas. Que si no me tira los cables. En el caso de esta obra, lo que trata es la historia de Rusia, desde la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad, de cómo ha cambiado el posicionamiento geopolítico, es decir, cómo se ha tomado, si una posición de la tierra o una posición del mar, qué tipo de alianzas, qué tipo de orientaciones geopolíticas. Es decir, es un libro histórico, pero histórico geopolítico de Rusia. Es decir, si se quiere entender el presente más y el pasado reciente de Rusia, sin entrar, o sea, es una parte de un libro que es muchísimo más grande, pero claro, empieza con Rurik y los varegos en el siglo IX. Es un libro que algún día saldrá, pero claro, para un español ponerse a leer esas historias, pues a lo mejor no es lo más interesante, y también tenemos que mirar por libros que vayan a tener esa lectura, porque si no generan interés, pues es publicar por publicar. El auge de la cuarta teoría política de Dugin. Pues este libro se podría decir que es como la segunda parte del libro de la cuarta teoría política. Es decir, el libro de la cuarta teoría política se sacó en 2013 y este se sacó en 2018. Es algo así como las cosas que quedaron inéditas de la obra original de Dugin, pues se sacan en esta. Muy bien, pues brevedad. A ver, ¿qué más? Geopolítica del mundo multipolar. Pues este y el otro que queda son parte del libro Geopolítica, que es, digamos, la versión actualizada del Fundamentos de Geopolítica de 1997, es decir, la gran obra de Dugin, la gran obra que digamos lo llevó a situarse desde un pensador marginal a un pensador ya valorado por las instituciones, y que luego, pues, aparte de abrirle las puertas del estamento militar, luego le llegaría a la universitaria, hasta que se acabó en 2014 tras, todas las críticas a la política exterior de Putin y demás, que también eso, pues muchos en Twitter he visto que lo recuerdan, de bueno, a ver, tanto mentor de Putin, pero en 2014 lo echaron de la Universidad Estatal de Moscú y, joder, tan amigo de Putin no sería, que no lo impidió. Pero bueno, la cuestión es que el libro de Geopolítica se divide en 3 partes. Contrahegemonía, que está disponible en la web, en geopolítica.ru, en varios artículos que habíamos traducido, y luego la parte de geopolítica del mundo multipolar es este libro, y teoría del mundo multipolar es el otro libro. Y con eso se entendería, digamos, la gran obra de geopolítica de Dugin. Muy bien, pues aquí, por supuesto, Ediciones Fides son amigos, no nos pagan por esto, hacemos encantados, tienen muy buenos libros y los precios pues son accesibles.
no son mayoritarios, no son libros de mierda que ves por ahí publicando de no sé qué youtuber y qué tal, pues aquí son libros de temática, pues aquí de un amigo de Enrique que se ha pegado, no sé, el currazo que se habrá pegado traduciendo del ruso, que vete tú a saber qué dicen en ruso, pues Enrique lo ha traducido y Sí, de hecho, pues ha este puesto libro lo traduje del ruso directamente. Porque los Otros otros, ¿cómo los traduces? del inglés con la versión en ruso a mano. Ajá. Por si acaso hay algún concepto, alguna cosa que... Es que el ruso es complicadito. O sea, es complicado al principio, luego ya cuando te acostumbras, pues es un idioma muy técnico, muy preciso, y que al final dices, pues es que yo prefiero traducir del ruso, es que el inglés no me da los matices, y el ruso te da todos los matices, te lo explica todo, pero ¿qué pasa? Que es complejo. Y tienes que echarle mucha paciencia. Que por cierto, hemos sacado un libro de historia y filosofía y civilizaciones en este mes, en agosto, y el mes que viene ya está previsto que saquemos un libro mucho más interesante también, muy interesante como son todos, que es la geopolítica según quién, según Pinochet, nada más y nada menos. Un libro muy interesante, es el libro que es criticar y hablar sobre la obra que, este militar, que luego pasaría a ser el presidente de Chile, el jefe de Estado, si mal no recuerdo, y pues cuáles eran esos pensamientos geopolíticos en su periodo académico-militar, que no dejan de ser unos elementos muy interesantes, porque claro, el posicionamiento que tomó, como muchos saben, pues es básicamente el alineamiento con Estados Unidos, el anticomunismo de la época de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante leer y analizar y también criticar o actualizar, según cada cosa, cuál era ese pensamiento que tenía en esa época. Y desde luego, pues es un libro que será también fundamental para la comprensión, por un lado, del pasado, también comprender de un país como es Chile, y lo que significa también en la actualidad, la cuestión de la Antártida, y también el libro tendrá una fantástica introducción, que, la hice yo, pero en fin, que hay que promocionarse un poco, hay que echarse un poquito de medallas, que luego eso cualquiera lo puede leer, y es una manera también de que sea una colección viva, que no sea simplemente traducir por traducir, sin más, sino señalar elementos de cada país, pensamientos. Que Ediciones Fides tiene otras colecciones dedicadas a autores españoles y autores europeos, ojo, pero la cuestión de colección geopolítica mira más allá de eso, porque para libros europeos de geopolítica hay un montón de otras publicaciones que ya existen, pero estos autores que nosotros sacamos pues suelen ser autores que quedan ahí al margen o que son conocidos en otros países, como por ejemplo un libro turco que sacamos hace poco también, sobre la figura de Lenin, Mao y Atatürk, como tres ejemplos revolucionarios en el siglo XX y cómo supusieron la transformación de tres países que eran imperios, con mayor o menos suerte, en el caso turco con la menos suerte, pero de cómo esos ejemplos son políticamente muy significativos en el mundo y que también encajan dentro de esa contrahegemonía mundial. Y por ejemplo el autor, que es turco, hablando sobre Turquía, dice que cuando la Turquía nacionalista de Atatürk, ya con Atatürk muerto, perdió su sentido propio, Turquía se perdió y acabó siendo un peón otanista, entrando básicamente en la OTAN y jugando su papel contra Rusia. Y un detalle significativo con el que siempre me gusta cerrar estas cuestiones es lo que el propio autor menciona, que en la estatua en la plaza Taksim a la Revolución y a la República Turca, al lado de Atatürk, está Aralov, el embajador de la Unión Soviética en Turquía. ¿Por qué? Por ese apoyo que hubo entre unos y otros para las dos revoluciones. Lo que el autor señala es que precisamente cuando hubo ese apoyo, hubo revoluciones. Cuando dejó de haber ese apoyo, los dos países acabaron cayendo. Y ya por cerrar, conforme con lo mismo que hemos empezado, esta pregunta del millón, no lo vamos a saber nunca. ¿Quién ha matado a Dugina? Bueno, de momento la investigación va por ahí, claro. Lo que quieren mostrar
en un lado es como que no, esto ha sido un trabajo interno, es un hecho aislado, casos aislados, guiño, guiño, acuérdense de eso que en otros casos dicen, no, es un caso aislado, es un perturbado local, sin más, pero si uno se pone a mirar casos similares que han ocurrido antes y también después del asesinato de Daria, es que eso de los coches bomba y de los, terrorismo de retaguardia, eso ha tenido lugar en varias ocasiones en el sur de Ucrania, es decir, en el territorio que está en manos de los rusos, y que también es algo que ha ocurrido recientemente con el asesinato de diversos miembros políticos. En el caso de hoy fue el de un político en Berdiansk, el otro día fue también en una zona, en una ciudad cercana. En fin, eso de los ataques con coche bomba, ese terrorismo de retaguardia, eso existe, es evidente y incluso es muy reivindicado como esa resistencia ucraniana contra la ocupación rusa, pero con esto quiero decir que no es un caso aislado que haya ese intento de terrorismo. También hay muchas noticias de el FSB actuando contra saboteadores ucranianos dentro del territorio postsoviético de Ucrania o también dentro de diversas regiones de Rusia. Es decir, es un elemento que está ahí, que no es un caso aislado, que es un caso más de una lista y que por eso pues hay que entenderlo, que no quieran justificar con que es una venganza entre el FSB y Putin contra un sector de la política en Rusia, etcétera, etcétera, como que es un caso aislado, que no ha existido nunca ningún ataque parecido, que no ha habido coches bomba desde que empezó la operación rusa en Ucrania, etcétera, etcétera, pero sí sucede, sí ha sucedido en los meses previos y ha sucedido también en estos días desde el día 20 hasta hoy que estamos grabando el programa. Es decir, no son casos aislados, es un modus operandi. Por eso, claro, si no se conoce, pues por supuesto, ante el desconocimiento todo pueden ser casos aislados, como nos hacen creer los medios cuando un coche atropella gente, un cuchillo se clava por ahí, cosas así, cuando ya no les queda otra dicen, bueno, es un caso aislado, esto no ha ocurrido antes, y luego al día siguiente vuelve a ocurrir en otra parte en Europa y un caso aislado y lo quieren repetir de esa manera. Es decir, que no es una manipulación que se encuentre solo en este caso, sino que también la tenemos aquí en nuestro caso. Pues vamos a ir cortando. Recordad que os podéis suscribir al canal de Enrique, el espía del telón, está en la descripción del vídeo. También voy a poner todos los libros de Fides en la descripción del vídeo, a ver si nos patrocinan. Sí. Sí, por supuesto, os pasáis por ahí. Está muy bien, Fides. Yo compro de vez en cuando, sobre todo físicamente. Me gusta de comprar libros y tiene muy buenos títulos. Y creo que no nos dejamos nada más. Si quieres decir tú algo, Enrique. Pues nada, que nos vemos la próxima vez en mi canal y jugamos el partido de vuelta. Pero es que yo para hablar de Dugin bueno, hay poco puedo decir, ¿sabes? De alguna otra cosa, de pues animar ahí, de dar la pelota, dar los pases. Eso sí. Pues muy bien, pues nada, los que nos están viendo, pues gracias por estar por aquí. Bastante gente, ha rondado 25, 30, muy buena audiencia hoy. El tema lo merecía y el ponente también. Así que muchachos, pues nos veremos. Mira, exclusiva, a ver dónde tengo el de exclusiva. La semana que viene, creo, voy a sacar un vídeo aquí en mi canal sobre la quema de conventos durante la Segunda República Española, y es que Hadouken en Twitter, alias Jackinbor, pues hizo un hilo en Twitter que está estupendo, lo voy a poner también en la descripción del vídeo, y dijo, oye, esto sale para vídeo, y se lo comenté a Pirata de Terra Ignota, y lo ha locutado él en el montaje, y está quedando muy buen vídeo, y lo subiré la semana que viene, principios de septiembre o mediados como muy tarde, está muy bien. Así que... sí. Bueno, ya acabamos que ya mis gatos empiezan a saltar la mesa, ya me han tirado todas las cosas. Pues nada, agradecer a todos los que estáis aquí sufriendo en el directo, a todos los que hayáis visto en diferido y hayáis llegado hasta aquí, pues muchísimas gracias y nos vemos a la próxima y más y mejor, como siempre. Por supuesto.
Bueno, pues un abrazo a todos. Un abrazo.